Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. El invitado que tengo hoy es una de las personas más importantes que he tenido en este episodio a nivel institucional, porque es una persona que trabaja en la OEA. Cállate la boca, o sea, la OEA. Y Roberto Rojas, aunque no le suene el nombre, es uno de los 100 afrodescendientes más influyentes del mundo por debajo de los 40 años. Es decir, es una persona que ha dedicado su vida a visibilizar a las comunidades afro, a ayudar a el crecimiento de ellas a nivel económico, sociopolítico. Y es muy importante la labor que está haciendo Roberto. En el episodio de hoy no nos pusimos muy técnicos, simplemente conocimos de su historia, de dónde viene él, cómo es, profundizamos más en la persona. Y eso también me parece interesante porque me gusta destacar a personas como Roberto, porque muchas veces relacionamos la negritud con cosas negativas. Y Roberto es de esas cosas positivas que hay que levantar, enalzar y decir, epa, aquí está una persona negra súper importante, que está haciendo una labor increíble y yo estoy muy agradecida contigo, Roberto, por aceptar la invitación al podcast y por darme esa maravillosa conversación. Antes de que continúen, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir este episodio y todos los demás, por supuesto. Y si quieres escucharlo en audio, pues recuerda que estamos en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast y en Anchor. Y también tenemos un Patreon donde puedes colaborarnos y aportar dinerito para que este proyecto siga adelante y también podrás disfrutar de contenido adicional si te interesa. Así que sin más preámbulos, disfruten de esta entrevista con Roberto Rojas. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, negra como yo. Hoy, en Negra como yo, nos acompaña el señor Roberto Rojas. Bienvenido, Roberto, Negra como yo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gisetti. Un placer. Gracias por la invitación de estar con una negra como yo. Exactamente, exactamente. No, muchas gracias a ti. Roberto, mira, eh, cuando nuestro super contacto que se llama la señora, la vamos a nombrar mucho aquí, pero es que Betty Gabriela fue la persona que fue quien me habló de ti desde un principio, y así, tú has sido como el mentor de ella, sobre todo en todos los temas que tienen que ver con la negritud. Entonces, cuando Sí. yo le dije que tenía el podcast, ella, tienes que invitar a Roberto porque él me ha enseñado muchas cosas, así que gracias a Betty, tú estás aquí, gracias a ti por acompañarme. Y nada, básicamente lo que vamos a hacer es hablar de ti, de quién eres tú, de dónde creciste, de tu carrera y del trabajo que realizas actualmente. ¿Vale? Y aprovecho para mandarle saludos a Betty y Gabriel. A Ya hace Betty, rato que no saludos. nos vemos. Tan bella, sí. Bueno, entonces tienen que verse. Bueno, que pase toda esta vaina y ya nos Y ya, podemos dar un abrazo. exacto, también. Mira, Roberto, cuéntame de dónde eres tú, dónde creciste y cómo fue tu infancia. Lo primero que me interesaría saber de ti. Pues yo soy de Lima, Perú. Crecí en un barrio de clase media porque eh, mi padre fue futbolista profesional. Ok, Jugó en uno de los equipos más grandes del Perú, Alianza Lima, también fue seleccionado nacional, y bueno, de eso también le dio la oportunidad a él de, pues, de salir del barrio y poder, digamos, movilizarse socialmente, como mucho de nuestra gente, a través del deporte. ok. Hubo otras actividades, a hacer clase media. Entonces crecí en un barrio de clase media limeño, Ujú, donde sí habían algunos afros, digamos, pero no vengo del típico barrio donde la población en Lima es mayoritariamente afro, ¿no? Hay ujú, algunos barrios importantes y en ese contexto, ya cuando fui creciendo me di cuenta de, bueno, que sobre todo en estudiar en colegios privados, ujú, en que había poca gente que lucía como yo. ujú, Y empecé también a cuestionar, digamos, bueno, a ser víctima de discriminación.
pero también a cuestionar la discriminación y a cuestionar la misma construcción de la historia peruana, Ujú, digamos. La típica, que es muy común en nuestros países, que ha ido cambiando desde hace un tiempo, ujú, es la percepción de la historia de las poblaciones de nuestros países. O sea, ahí están los negros que claro. fueron esclavos y se acabó. O sea, en el caso de Perú tenemos a Martín de Porres, el Señor de los Milagros y ya. Ujú. Eh, y Wow, lo con, del Señor de los Milagros es enorme. Yo me acuerdo que yo iba a sí, una procesión en Venezuela ujú, súper grande y es verdad que es una figura que representa a Cristo, pero su color de piel es negra, ¿no? sí. Si no me equivoco, ok. Pero además fue pintada por un esclavizado angolano, que hay Mm, mucho de sincretismo. ah, ok. Entonces, eh, sobre todo incluso hay un sincretismo andino también en la parte de atrás, Ok, y, y tradicionalmente fue digamos, una manera de expresar la religiosidad por parte de los afroperuanos al mm, principio, ok, y después de toda la sociedad peruana. Es una de las procesiones más grandes del mundo. increíble. eh, pero inclusive eso tampoco te lo dicen en detalle, es algo que uno mismo tiene que investigar, ¿no? Ujú, Uno puede ver que sí, que hay muchas personas afros, pero no entienden el por qué. claro, Eso ya cuando fui creciendo, ya sobre todo en la universidad, donde pude tener acceso a literatura, eh, ya me fui empapando, entendiendo y descubriendo un mundo nuevo, diciendo, oye, claro. o sea, eso no está en la historia oficial. eh, y ahí eh, me acerqué a gente de organizaciones afroperuanas, específicamente al Centro de Desarrollo Étnico Ok, y el CEDET, en donde ellos estaban convocando jóvenes para formarlos, para que sepan de su identidad, y en ese contexto, con un grupo más de gente, confundamos Mapungu para el desarrollo. ok. Que Mapungu es, ya hace más de 15 años, fue Macumbu, Mapungu, Macungu con G, ok, mujer, que en Bantú significa alma de los ancestros. ok, Mapungu fue un espacio bien interesante porque aglutinó un grupo de gente que estaba buscando, digamos, tener un acercamiento y un espacio con sus pares afros, en el mismo escenario de reivindicar y revalorar la cultura afroperuana, precisamente como una estrategia para la lucha contra el racismo. ok, Y con Magungu se hicieron muchísimas cosas que van desde charlas. Por ejemplo, una de las primeras charlas que organizamos fue la charla con un profesor de aquí, de Estados Unidos, en Barengón, de la Universidad de Morgan, ok. Baltimore, él es africano y nos dio una charla sobre imperios africanos. Wow, Entonces, para nosotros fue como que, ¿no? claro, Nos explotó la total, cabeza porque nunca en nuestras vidas habíamos escuchado algo así, ¿no? claro. Eh, y después nos fuimos organizando otros tipos de temas, como más históricos, sociales, cineforos, eh, y después ya organizamos cosas que tienen que ver con visibilizar referentes. Entonces Ok, organizamos la premiación de Orgullo Afroperuano, en donde ubicamos gente afroperuana que no solo destaque en lo clásico, que también nos estereotipa la sociedad, pero también es como el único espacio que hemos tenido tradicionalmente para destacar, ¿no? Que es el tema del deporte y la música. la música, claro, La música, la danza. Pero no salíamos de esos tres, ¿no? Y claro. descubrimos mucha gente que está en otros ámbitos, también destacando y dejando Mm, bien, digamos, rompiendo estereotipos y ok, dejando en alto, digamos, a la población afroperuana. Y empezó a hacerse más masivo, porque hubo gente que quería consumir eso y que se sentía como, oye, yo no sabía esto, qué ujú, chévere. Y obviamente también convocamos a gente
que también obviamente dándole en el gustito, por decirlo de alguna manera, metiendo también cosas culturales, porque digamos ese es como el gancho, ¿no? Ujú. Y obviamente la fiesta, ¿no? Obviamente no puede faltar la rumba también para enganchar, sobre todo con los jóvenes, Bueno, ¿no? claro, sí, sí, sí. Es una forma de conectar. Total, Sí, total. Incluso organizamos unas fiestas que eran las white parties, ok, que eran todos afro, vestidos de blanco, en febrero, y aprovechábamos ahí, no solo era rumba, sino también meter cuestiones de identidad, cuestiones claro. de autoestima, y todo esto paralelamente mientras que estudiaba en la universidad, ¿no? Ok. Y ya, Pero no ajá, te me vayas tan lejos, ok, porque todavía yo quiero indagar un poquito más en tu infancia. sí, Me dijiste que tu papá era futbolista súper sí. importante y tal, pero tú de chiquito, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué te divertía? ¿Cómo eras de niño? Pues de niño era, bueno, yo siempre digo que soy un tipo de alma vieja, ¿ya? Porque era el Ok. tipo niño que a la mamá promedio le gustaría tener, en el sentido de que me decían, siéntate aquí, no te muevas, y yo me sentaba ahí, no me movía, Ah, ajá, claro, obediente. Pero, y también bastante serio, entonces dijo, ríete, ríete, normalmente no soy de reírme mucho, tampoco, ¿no? claro. Pero tuve una infancia feliz porque en el sentido en que todavía yo soy de la generación donde los niños todavía salíamos a la calle a jugar, Ujú, donde todavía los padres tenían por lo menos 3 hijos, ¿no? ok, Entonces, justamente ahora que estuve en Perú en Navidad viendo que, o sea, no solo por el COVID, sino en general que ya los niños no salen a la calle, no sé, por miedo a la inseguridad, qué sé yo, ujú, o porque prefieren estar conectados del celular. O sea, mi barrio era, o sea, todo el mundo abría los regalos y salía a inaugurar los regalos en la calle, ¿no? Entonces, claro. jugando hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, tuve una infancia feliz y bueno, obviamente deportista, Ok, obviamente a darle duro al estudio también, porque también era parte también de lo que yo tenía claro que quería hacer. eh, y también como romper, también por parte de mi personalidad, pero también para romper estereotipos, porque claro. siempre está como alineado, no, eh, ya se ha ido perdiendo estos, pero todavía hay que seguir machucando este tema de los estereotipos que está Ujú, camuflado entre sí, la broma, con que, por ejemplo, los afros no somos pensantes, ¿no? exacto. En Perú todavía hay este estereotipo, no, los negros piensan hasta las 12, ¿no? Entonces, Eso me lo dijo Sofía. sí, A mí me dejó loca ese statement porque yo nunca lo había escuchado y fue como que, no, los negros piensan hasta las 12. Y es como, pero no entendías ni siquiera. No. porque tratan de ahí obviamente la comedia. Yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? El tema Sí, de los estereotipos, sí, y por ser también Perú el centro digamos, el virreinato más importante de América del Sur, ok, eh, con el tema de control y obviamente y la comedia peruana, como también la venezolana, he visto mucho de Radio Coquena y eso. ujú, Y si tú ves ahora, si hubiera sido hecha en este contexto, eso no saldría, ¿no? Por todos los componentes que tiene, de claro, racismo, etcétera. Entonces en Perú siempre ha habido esa utilización de la comedia para animalizar, o sea, en base a todo lo que implica el racismo, ¿no? El ujú, mantener la estructura de poder y dejar a estos grupos aislados del poder y de ser pensantes, obviamente, los negros no piensan exacto. no son seres pensantes. Qué locura. ¿Y tú de pequeño entendiste eso y te hizo sentir o te hizo crear la necesidad de yo no quiero pertenecer a ese estereotipo? O sea, era algo que concienzudamente lo hacías. No, O, no, o pero era algo que te comunicaba tu familia, como que usted tiene que estudiar porque, ¿no? No sé cómo.
No, creo que era más el tema de estudiar, Ok, porque digamos, como muchos países de América Latina, tenemos claro que el pasaporte digamos, entre comillas, ser exitoso es la educación, ok, ¿no? Pero también el hecho de ver el esfuerzo que se hacía en casa para poder pagar la escuela, la universidad, obviamente es más también un tema de responsabilidad propia, ¿no? O sea, no es que me están pagando y yo me olvido del estudio, me voy de juerga, ¿no? Sino es también sí, de verdad tienes un alma de viejito, sí, porque sí, claro, porque es ser consciente, ¿no? Es también ser, claro, qué bonito. sí, es ser empático, porque es también darse cuenta de, bueno, hay otra cosa que, ya que estás hablando de la infancia, mi Sí, papá murió cuando yo era niño, entonces, claro. obviamente, también entra todo este tema, ¿no? Como hijo mayor me tocaba ser como, entre comillas, el hombre de la casa, pero Claro. también el hecho de ver también a mi mamá eh, luchando también para sacarnos adelante, entonces hubiera sido también falta de empatía y también de responsabilidad de ver todo ese esfuerzo que se hacía en casa para poder darnos, aunque sea una educación medianamente de calidad, ¿no? Ujú, Dentro de todas las circunstancias. ujú. Entonces creo que sí, tengo almas de viejo, pero también tiene que ver con empatía, No, ¿no? claro, claro. Pero es Empatía, parte de tu personalidad también. sí, Sí. sí. Y el hecho también de este estereotipo, ¿no? Entonces, cuando, cuando empiezan ya a notarte, ¿no? Entonces, ya viene también lo otro, ¿no? Ujú. Que te dicen, eres un negro diferente. Esa es la otra, sí, sí, sí. Esa es la otra, ¿no? Sí. Entonces, O eres un negro fino también, no sé si en Perú se dice. sí, Sí, también, ¿no? ¿no? No sé. O para ser negro eres muy bonito, o para ser negro eres muy inteligente. Eso sí también, ¿no? Ujú, Eso también lo he escuchado, me lo han dicho mucho, lo he escuchado mucho, pero también he cuestionado mucho, ¿no? mm, Eh, Precisamente en el contexto de Macungu, había una chica ujú, que empezó a ir a Macungu ujú, y ella saludaba así, ¿no? Habla negro feo, habla negra fea, ¿no? Y tiene que ver también con lo que te dicen en la calle, repites y repites, ¿no? Pero no cuestionas. Entonces cuando ella vino así, ¿no? Y decía, como para hacerla repensar y claro. cuestionar y todo esto, ¿no? Decía, Ujú, pues yo tengo espejo en mi casa y yo soy hermoso. claro, Y tú eres una negra hermosa. claro. Entonces deja de repetir eso porque tú lo único que estás haciendo dos cosas. Repetir lo que el sistema te dice sobre Ujú, la belleza, el patrón de belleza occidental, y otro, dar a pie para que otro no afro los diga, nos violenta. siga insultando y perpetuando este círculo de racismo, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene que ver mucho también con cómo rompemos estereotipos. Claro. Eh, y creo que tiene que ver también con conciencia, pero también inconscientemente mucha gente que ha roto estereotipos, ¿no? Eh, Conozco gente que, por ejemplo, siempre ha sido como el único afro en su sector y lo ha logrado como romper cosas, ¿no? O profesores, ¿no? Ujú, Solamente de hecho de tener un profesor afro y que se comporte de cierta manera, ya está rompiendo estereotipos, porque exactamente. la sociedad espera que los afros se comporten de cierta De manera esa otra manera. para perpetuar el estereotipo, ¿no? Claro. Entonces creo que cuando eres consciente del racismo y consciente que hay que romper estereotipos y desconstruir toda esta maquinaria, Ujú, obviamente nos hace repensar y potenciar nuestra potencialidad, valga la redundancia. exactamente. Porque hay una responsabilidad con
la sociedad en su conjunto, Ujú, de construir el racismo, pero también con tu propio colectivo, ¿no? Para que totalmente. puedas abrir la puerta a los que vienen detrás de ti. Exacto, exacto. Cuando, cuando estabas en Macungu, Ujú. eh, o sea, o sea, cómo estaba estructurada esta sociedad? O sea, era, no sé, era como un club o lo tenían como una organización ya más estructurada que si cada quien con sus cargos y sus responsabilidades. ¿Cómo se gestiona un proyecto así? Al principio fue más un grupo de amigos. Ok. Eh, y, y fue interesante porque había gente de diferentes perfiles y diferentes barrios, Ujú, con diferentes miradas de las cosas. A veces chocaban, ¿no? Pero lo rico de esto fue también poder conocer otras realidades, ¿no? Por ejemplo, por mis amigos de Magungu puedo conocer barrios en donde yo no iba, ¿no? claro. Entonces, estar en callejones, en barrios donde tradicionalmente pues vive la población afro, digamos, que no tiene muchos recursos, entre comillas, ¿no? Ujú, Y donde está ahí, es donde se crea, por ejemplo, la música, donde están las rumbas en la calle y todo eso. Yo me la pasé genial, nos reíamos mucho porque además era mucha de la broma entre uno y otro. ujú, Digamos que así fue fueron momentos muy felices. claro. Muy felices en el sentido, y tenemos amigos hasta ahora de esa época, y la organización continúa, ¿no? Ok. Con nueva gente, pero hubo un momento donde decimos, bueno, tenemos que avanzar y organizarnos, y ahí sí hubo como una estructura, como dos, tres veces, de darle responsabilidad total, y eso también sirvió para poder llevar a cabo ciertas cosas, como te mencioné la premiación, pero también organizábamos almuerzos o Ujú, eventos para recaudar fondos para dar becas a jóvenes afros que qué no tenían los cool. recursos para poder formarse en algunas cosas técnicas, ¿no? Cool. Entonces, digamos que fue una llegada comunitaria, sigue siendo una llegada comunitaria muy importante, Ujú, y no sé, y lo que decimos es que no queríamos que sea una típica ONG, ujú, porque lo que queríamos es cómo nos acercamos sobre todo a la gente de Lima, y llegamos de una manera más concreta y no recibiendo recursos. Los recursos son importantes, ujú. pero muchas veces muchos de nosotros hemos puesto de nuestros bolsillos para sacar adelante las cosas porque era para nosotros una responsabilidad con nuestra Exacto, comunidad. claro, claro. Entonces, la organización sigue, pero también hay algo muy importante que es como mística, ¿no? Claro. Entonces, la gente de Macungu, nosotros siempre decíamos y decimos hasta ahora que somos una familia. Y cuando hay ese sentimiento de familia, eh, las cosas avanzan. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, No, y entonces, cuando también tienen un buen fondo. sí, pero es que no necesitábamos, porque era, por ejemplo, nos juntábamos en casa de alguno, por ejemplo, bueno, Lima es una ciudad bastante grande, Ujú, entonces nos juntábamos en casa de alguno, sobre todo de, bueno, mando saludos a mi hermano Juan Blay, ujú, en casa de Obán o de Juan Garrido, que otro hermano que, bueno, falleció lamentablemente, pero nos juntábamos en casas, prácticamente no era, sigue siendo una organización que se autofinancia. ok. Y hay algunas cosas que, como la premiación, que al principio todo el mundo puso, y por ejemplo, el Centro Cultural de España, que era donde hacíamos las premiaciones, dijeron, nos interesa, casa llena, a nosotros podemos poner algo. Y Ok. ponían algo, y por ejemplo, con esa plata se le pagaba al grupo de música, al de cierre del evento, Ok. o ya, los bocaditos, el brindis, ese tipo de cosas. Eh, entonces creo que eso se ha ido perdiendo también en el tiempo, en el sentido de la comunidad, ¿no? De cómo quien tenga, que no tenga, pone lo poquito que sea o Ujú, pone su tiempo, que también vale dinero, ¿no? claro. Entonces creo
que es una de las cosas que me siento muy orgulloso, es de haber pertenecido activamente a Magungu. Bueno, ahora vivo hace mucho tiempo fuera del país, pero siempre estoy al tanto y conectado. Pero en esa etapa que me tocó vivir en Perú siendo parte de Magungu, pues, fue una de las más felices, sin duda. Qué bonito. ¿Y en la universidad qué estudiaste? Estudié Derecho. Ok, Derecho, sí. vale. ¿Y por qué derecho? ¿Siempre te gustó o había una razón especial para...? Eh, sí, o sea, yo tenía claro que quería hacer algo con temas de derechos humanos, siempre. Ok, Eh, y bueno, la mejor manera era a través del derecho. En los primeros 2 años de la carrera me atrajo mucho todo el tema de ciencias sociales, antropología, sociología, pero después, bueno, cuando le dije a mi mamá, bueno, me interesa, creo que me voy a cambiar de carrera, me dijo, bueno, eso págatelo tú cuando tú puedas, ¿no? Entonces me quedé en derecho, felizmente, y ya dentro de la carrera ya me especialicé en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, 100%. ok, Entonces, digamos que tuve clara la vocación desde que estaba en el claro. secundario Ujú, y seguí Derecho, ¿no? claro, qué cool. ¿Y cómo es tu salto a lo internacional? ¿Cómo es que te vas de tu país y por qué? Pues, digamos que mi salto al internacional viene más que todo cuando empiezo a activar, digamos, internacionalmente, ¿no? A asistir a conferencias internacionales de derechos humanos, capacitaciones y fui alumno de un curso de Derecho Internacional, precisamente de la OEA en Brasil, Ok, y ahí, después de este curso, recibo una oferta de la OEA, del Departamento de Derecho Internacional, para hacer una consultoría en temas de derecho internacional, derechos humanos, con temas afroindígenas. ujú. Y al principio fueron 6 meses y ya tengo 11 años. Wow, tienes 11 años. 11 años en la OEA. Sí. Wow. Y estás bien, ¿no? Pues hay cosas que se pueden mejorar, sin duda Claro, alguna, claro. pero en general, pues estoy muy agradecido por las cosas que se han podido hacer, empujando la agenda de grupos en situación de vulnerabilidad y obviamente también colaborando en lo posible, dando el granito de arena para mejorar de alguna manera digamos, la calidad de vida y el tema de los derechos de las Sí. personas, ¿no? ¿Y qué crees que hay algo que te acuerdes o que te suene que tú de repente ibas pensando, sobre todo en cuanto al tema de la negritud en Latinoamérica y los derechos afro, ¿no? Que de repente, sabes que hay cosas como que tú las idealizas mucho, pero cuando estás en el meollo del asunto dices, no, te das cuenta que esto no era así. Mm. O tú tenías una concepción errada de esa cosa. ¿Te acuerdas de algo que de repente cuando estás en la universidad, cuando hacías activismo de otra manera y al estar en la OEA y trabajar ya más de cerca o con más recursos, te diste cuenta que era diferente? Recursos nunca hay, los suficientes. Bueno, pero ya tienes el nombre de eso, o sea, no es lo mismo trabajar desde Macungu a Mm. trabajar desde la OEA, ¿no? A eso me refiero con... Sí, yo creo que es el tema bueno, hay dos posiciones, ¿no? Una cosa es ser funcionario internacional y Claro, uno puede, en lo posible, mover, digamos, las agujas del reloj para que las cosas avancen desde dentro. Y eso ujú, lo tuve claro porque desde un principio, y creo que yo igual pretendía llevar un organismo internacional, ok, pero no tan rápido, digamos, ¿no? Digamos que fue más rápido de lo que yo pensaba. ok, Eh, y lo que sí es diferente es el tema de ser estratégico. Yo creo que ahí
a veces la emoción, y entiendo porque es mucha frustración, la emoción te gana y no eres estratégico porque tampoco conoces cómo funciona el sistema. Mm, Entonces creo que, y por eso, y es toda sociedad civil, ¿ah? No solo la afro. sí, Yo creo que ven a los estados como enemigos y no están siendo más estratégicos ni tampoco como, bueno, a ver, ¿a quién metemos a tal o quién lo preparamos para que pueda entrar y ahí y dentro empuje digamos, las agujas del reloj de alguna manera, ujú, ¿no? Entonces creo que el activismo funciona, pero que podría mejorar al ser más estratégico y también ser más profesional, ¿no? Yo creo que ahí, en general, falla mucho el activismo, ¿no? Creo que eh, si se podría ser más estratégico y profesional, ayudaría muchísimo en generar impacto, ¿no? Sobre todo y ahí también tiene la culpa, de alguna manera, también la cooperación internacional, porque la cooperación también debería como encaminar, ir de la mano, fortalecer institucionalmente, claro. y no solo dar la plata y olvidarse y rendir, ¿no? Porque en muchos de nuestros países no estamos preparados para hacer activismo a nivel profesional. Hay algunos países que sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, en España está SOS Racismo, Minority Rights en Londres, aquí tienes, hay otras grandes como SEGIL, etcétera, ¿no? Human Rights Watch, pero esa gente pues se prepara, ¿no? Entonces ahí sí hay una desventaja y otra cosa también que al profesionalizar el activismo también les permite a mucha gente también dedicarse a esto sin pensar en, bueno, ¿qué van a comer mis hijos? O cómo Exacto. voy a pagar la universidad, ¿no? Que Exacto. eso es, creo que el gran talón de Aquiles. De la universidad o en el barrio uno puede activar y todo eso, y lo puede hacer tranquilamente, pero cómo llegas ahí arriba ya depende mucho Claro. digamos, de respirar un poco, mantener la llama de la pasión por la justicia social, etcétera, pero respirar un poco y ser un poquito más ajedrecista, por decirlo de alguna No, manera. claro, y al final también, este, la gente tiene o sea, la gente tiene que de alguna forma seguir su vida, y más Sí, cuando haciendo activismo no tienes que renunciar a muchas cosas, porque la verdad es que el activismo es bastante, o sea, la gente que se dedica 100% a ser activista es duro porque renuncias a muchas cosas para dar tu vida para el otro, ¿no? sí. Es parte también y creo que ahí sí hay todo un tema de cambiar mentalidad Ujú, en el sentido de dejar también de ver como una estrategia comunicacional, bueno, ya que estoy hablando contigo, ¿no? ujú, Eh, y de nuevo, igual, en general, yo al trabajar con diferentes grupos en situación ujú. de vulnerabilidad he podido estar trabajando con todos eh, y digamos, lo que se puede mejorar es lo mismo, ¿no? Que básicamente es hablar a los que ya están evangelizados, ¿no? Entonces, Exacto. siempre son la misma gente, pero no terminas de enganchar con el discurso. Por ejemplo, no llegas a la gente del barrio, básicamente, ¿por qué? Porque, obvio, como tú dijiste, la gente también tiene que comer. Claro, Y el tema de, ya, yo soy consciente de mi derecho, pero eso no me da de comer. exactamente. Entonces, también la otra pata es el tema de desarrollo económico. Y, y bueno, y también es parte de lo que hace el racismo, ¿no? El racismo es una ideología que ha mantenido un sistema en donde la mayoría de nuestra gente está en situación de pobreza y marginalización como consecuencia de la esclavización y el racismo, la discriminación, etcétera. Ujú, Eh, entonces, ahí hay una pata que digamos, que hay que balancear la balanza para estar en las mismas condiciones y
con la barriga llena y con las necesidades Poder, llenas, claro, ya poder pensar en democracia, derechos, etc. Entonces, por eso, totalmente. por ejemplo, la gente dice, ¿y por qué no hay tanto, y por qué no hay más candidatos afroindígenas? Porque los candidatos, porque la mayoría de gente afroindígena están pensando en el qué comer el día a día. Ujú. En Entonces, no salir a van a trabajar. meterse a pensar en democracia, en derechos humanos, en política, porque sus condiciones de vida, por todo el impacto que generó y genera el racismo, son diferentes. Claro, tienen un montón de cosas que resolver antes de ponerse a pensar en si estoy o no estoy siendo vulnerada. Yo siempre lo digo porque a mí me da mucha risa, o sea, es algo que me causa gracia y que me parece, sí, me da risa, pero es un poco triste al mismo tiempo. Pero es que en Europa tú te encuentras con personas así, ¿no? Que, bueno, vamos a sentarnos a hablar de este tema. Y sobre todo cuando todos los sucesos de George Floyd me invitaron a un par de charlas, ¿no? Para yo como que dar mi perspectiva con respecto a la discriminación y al racismo, no sé qué tal. Y era, claro, era un montón de chicos ingleses, escoceses, alemanes, y yo les decía, ustedes saben lo divertido que es para mí esto, porque están ustedes aquí tomándose el tiempo de, vamos a hablar de nuestro impacto en el racismo, el daño que hizo Europa a África y todo esto, y la gente que de verdad lo sufre, le vale verga, porque esa gente tiene que salir a trabajar y tiene que darle comida a sus hijos y no se va a poner a filosofar. Tú que estás aquí desde tu privilegio, con la luz pagada, con el agua, abres y tienes agua caliente, te puedes tomar el tiempo de pensar y decir, ay, ¿cómo puedo ayudar? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los seres humanos de a pie para intentar cambiar esto? Porque no todos tenemos la oportunidad de pertenecer a una organización ni de hacer activismo, pero hay cosas que creo yo que podamos hacer en nuestro día a día. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a cuestionar los estereotipos, ¿no? Y el Okay. racismo. Eh, Empezando a cuestionar eso, empezando a entender la verdadera historia de nuestros Ujú. países. Eh, yo siempre, bueno, inclusive siempre ya que hablamos de Betty Gabriela, Ujú. hablando con Betty Gabriela, decía, pero el tema, por ejemplo, y lo voy a traer el tema de Venezuela, pero Sí, sí, también sí. aplica para otras realidades, es que estas inequidades grandes Ujú. generan estos tipos de populismos que después genera este tipo de situaciones. Eh, y si uno ve, por ejemplo, la foto de quiénes son los seguidores, entre comillas, del chavismo, Ujú. que por muchas circunstancias pueden ser seguidores, o por otras cuestiones más de, no sé, populistas, ¿no? De Claro, sobrevivir, etc. Pero cuando ves la oposición, tú no ves a nadie que luzca como yo o como tú. totalmente, totalmente. Entonces, ellos deberían también preocuparse en generar, bueno, vamos a hacer algo más diverso, más de todos, porque vamos a mostrar que nuestra clase política es como nuestra sociedad, Sí, ¿no? Y eso pasa en todos los países. sí. Y es que, Entonces, por ejemplo, Ujú, ya que tocaste el tema justo del chavismo, eso fue algo que, o sea, el chavismo está donde está porque en ese sentido lo hizo bien. ¿Qué pasaba? Que la oposición decía, vénganse a la autopista a la parte de Altamira. Altamira es una zona pudiente de Caracas y esta gente estaba montada en un barrio que, o sea, a mí yo no voy a salir hasta 3 días a montarme en 3 autobuses para poder llegar a tu protesta cuando el chavismo, por el contrario, se metía hasta el barrio, los ujú. buscaban, los sacaban, entonces obviamente la gente al final está con quien le facilite más las cosas, ¿no? Y aparte, si eso le sumas un mensaje donde te venden todos mira todo lo que te voy haciendo por ti, más el populismo, le das un pan y un jugo y ya. O sea, simple. Y es lo que siempre, lo que mucha gente siempre le ha criticado a la oposición, ¿no? Que es como que ustedes nunca se metieron para el barrio, nunca. Ustedes no tenían ni idea de las realidades que vivía la gente. Entonces, claro, al O se final, meten para campaña y después desaparecen. De todos modos. exacto, también.
en todos lados. En Perú igual, ¿no? Los candidatos viajan en campaña y se toman la foto con el niño indígena, se van a la comunidad afro, le dan su calendario, en algunos países le dan hasta dinero para que voten por ellos y después Ujú, desaparecen. exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay una manera de... Lo positivo, lo que tú decías de George Floyd es que al menos la gente ahora es poco más consciente Total. del tema, está más interesada en aprender, y sí ha habido un cambio, Sí. digamos, en el sentido de que hay una mayor empatía, digamos, no solo con este tema, sino con muchos Ujú, temas, ¿no? Tipo el tema LGTBI, el tema de género, ¿no? ujú, Hay una empatía que también tiene que ver con, obviamente, temas generacionales, ujú. pero digamos, soy optimista en el sentido de que obviamente el racismo no se va a acabar en 20 años, No. pero que se Tuvimos, están desmontando cosas, poco a poco se están desmontando cosas, ¿no? claro. Es que tuvimos 300, casi 400 años de esclavitud, ¿no? De recibiendo un mensaje negativo hacia la comunidad negra y hace 100, 150 años es que la esclavitud es ilegal. Entonces es como que todavía quizás estamos apenas Qué pena. empezando. Sí, estamos apenas empezando, Ujú, pero también es como también se repiensa el tema de, bueno, cómo yo gano al incluir a esta gente, también. cómo el país gana al incluir a esta gente. Entonces ahí también viene el tema del discurso, ¿no? Cómo desde este lado, eh, no solo la gente privilegiada como tú, como yo, que somos afro, pero somos privilegiados en el sentido de Ujú, que, bueno, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿sí? ujú. De Sí, alguna total. manera. Eh, También escuchamos a nuestra gente o otra gente que no tiene la misma sensibilidad y ver, bueno, qué es lo que se puede hacer en conjunto, Ujú, con las voces de todos y todas, y bueno, y todes, ¿no? ujú, Para, para avanzar como sociedad. Porque el tema de la sociedad es que no es uno u otro, es todos, ¿no? Todas, todes. Entonces, es más complejo de lo que se piensa en el sentido incluso de esto, de las cuestiones radicales, ¿no? Y también es como prender las alarmas, ¿no? Y tener conocimiento de historia también. ujú. Por ejemplo, eh, cuando me salen con discursos xenofóbicos contra venezolanos, alguien de Perú, Ujú. en otros países, yo le salto al cuello, le salto al cuello, o cuando salen con comentarios homofóbicos, le Claro. salto al cuello, o machistas, le salto al cuello, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, y cuando digo salto al cuello no es que salte agresivamente, sino es como lo pongo a repensar. Oye, Exactamente. pero ¿tú cómo puedes hablar así si tu papá fue migrante? O Claro. si tu hermano es migrante, o si yo soy migrante, Ujú, ¿no? O cómo hablas así si tu sobrino es LGTBI, ¿no? ujú. O cómo hablas así si tienes mamá, hermana, ¿no? Etcétera. Entonces es también estar vigilantes, pero también ser vocales. Y puede ser vocal de una manera firme, pero educada Ujú. y Claro, también no hace hay que falta caerse a aprender, piña. Claro. sí, hay que aprender como a no estar de acuerdo, pero de manera alturada, ¿no? Ujú, ujú. Y escuchar ambos argumentos. Y obviamente hay gente que no vas a poder, obviamente, discutir y es mejor como nunca nos vamos a poner de acuerdo en este punto. Sí. Pero nos podemos poner de acuerdo en otros puntos, ¿no? Y hay cosas que no se negocian y otras cosas que sí. Y creo que eso nos falta como sociedad en general, no solo en nuestros países de América Latina, sino aquí mismo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Ya. El tema de dialogar, no sabemos dialogar, Mm, no sabemos escuchar, no tenemos el tema de la empatía, lo que te decía, ¿no? En mi caso, la empatía se construye, también se educa en empatía. Entonces total. también ahí
hay que conocer también y la educación formal tiene que trabajar en eso, ¿no? A mí que me sirve hacer fórmulas matemáticas y vainas, o que me enseña religión cuando ni siquiera me enseñan a ser empático, Exacto. Sí, o a sí, ser sí. antirracista, Exactamente. ¿no? Y machista. Entonces ahí el rol fundamental de la educación es importante, la Es educación formal y la educación en casa, la y la educación educación en la comunidad, total. ¿no? Ahí hay como 3 pilares muy grandes a trabajar. De educación, sí. Mira, Roberto, fuiste o Ajá. eres una de las 100 personas más influyentes, una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes de menos de 40 años. O sea, esto es un título grande. Sí, bueno. Cuéntanos de eso. ¿Cómo llegaste hasta este premio? Pues este premio es organizado por un grupo de gente, Ujú, que es una organización que se llama MIPAT, eh, y que para mí es doble, es más, digamos, es más rico en el sentido que es tu propia gente como ujú. reconociendo tu trabajo, ¿no? Ok, Eh, y llegué a eso pues de sorpresa, a mí me mandaron un email, bueno, te seleccionamos. ok, Y, y fue muy interesante en el sentido de también visibilizar, que es lo que hacíamos cuando estaba en Macubu, ¿no? Visibilizar a la gente que está haciendo cosas y que nadie, o sea, que uno no tiene idea que está haciendo cosas, ¿no? ujú, Digamos, en la región, puedo decir que soy medianamente conocido por las cosas que hago, pero a nivel mundial no. Entonces, además, fui el único peruano que ha sido premiado, entonces, como que para muchos de ellos, afroperuano, hay negro en Perú, o sea, como que ya, claro. ya para ellos ya les es un río, ¿no? Ujú, Eh, y la idea es, bueno, es eso, cuando tú trabajas y haces las cosas pensando en seguir contribuyendo y sin pensar en premios, en vainas, pues las cosas llegan solas, ¿no? total. Entonces fue así, o sea, no lo busqué, entonces se dio. Tú sigues trabajando y ya está. Pues es parte de, mm, de una bendición, ¿no? Porque uno Claro, que trabaja en lo que le apasiona tiene una bendición. así es. Entonces, es parte de la bendición, digamos, pero es parte también del compromiso con lo que estoy haciendo, con el tema de derechos humanos, con el tema de mi responsabilidad con la sociedad y la responsabilidad con mi gente, con la Exacto, población afro. exacto. O sea, Qué cool. no es pensar en muchas cosas, ¿no? No es solamente, me levanto, trabajo, no es ver cómo es que puedo y como tú dices, eso tiene pro y contras, ¿no? Porque tú Claro, renuncias a muchas cosas también, ¿no? claro. ¿Cuál, cuál sería para ti como que, y no te pongas límites, ¿ah? Ajá. De todo el activismo que haces, ¿qué sería para ti como un momento donde tú digas, "Buah, yo con esto ya estoy, o sea, si esto sucede, yo ya para mí, misión cumplida"? ¿Qué crees que te gustaría que suceda en las comunidades afro o con respecto a este tema, para que tú te sientas que ya cumpliste con tu legado? Pues ahí es que las autoridades de nuestros países sean conscientes de la importancia de invertir en las comunidades afro y que inviertan en las comunidades afro. Porque lamentablemente, yo te decía hace un rato, bueno, para estos Ujú, temas no hay plata. ujú, Y, y no hay plata, ¿por qué? Porque nuestras autoridades no están conscientes de, uno, de la existencia de las poblaciones afro, de la importancia y del por qué hay que invertir y cómo eso va a repercutir en el desarrollo del propio país de uno. ujú. ¿Sí? Entonces, esta gente que llega a estos sitios de toma de decisión tiene que ser consciente de eso. No solo con la población afro, sino también con la población indígena, la población, personas con discapacidad, personas mayores, etc. Ujú. ¿No? Cómo son conscientes que hay que invertir donde hay más fragilidad, por decirlo de alguna manera, Ok, ¿no? claro. Que es una fragilidad histórica, creada
y cómo tú inviertas en esto. Y también eres consciente que no solo estás invirtiendo, no lo estás invirtiendo por caridad, ¿no? Porque eso también, eh, y yo soy totalmente en contra de esto, de que la Sí, gente piensa que contribuir a trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad es caridad, es cualquier vaina así, y mm. no es justicia Llévale los social. zapaticos, claro, claro, Es total. justicia social, Sí. cómo nuestras economías también crecen, Ujú, porque nuestra gente también tiene cómo contribuir y ha contribuido históricamente a la construcción de riqueza en nuestros países, que ha estado muy mal distribuida, mm, ¿no? Entonces, cuando allá arriba en los países, en las autoridades, también los organismos internacionales, la banca internacional, se dé cuenta de la importancia de invertir y que nuestras comunidades inviertan, inviertan en nuestras comunidades, pero nuestra comunidad también haga crecer a nuestros países y seamos revalorados, no solamente en las cuestiones de la danza, el deporte, sino en general en todos los aportes que hacemos, ujú. ahí voy a estar como tranquilo. Digamos, bien. Exacto, se logró. Pero ahí esto es un cambio cultural, digamos, y eso Ya, es a largo plazo, ¿no? Y hay mucha sí. gente que incluso ha dado su vida en esto. Mira, Roberto, te voy a hacer ahora 5 preguntas Ajá. para finalizar. Ok, Una no es tan seria, pero es algo que igual me causa curiosidad. sí. Una canción que te haga bailar. Que tú dices, suena esa canción y tú ya se te mueven los pies solos. Cabeza mala de los bambán. Cabeza mala de los Bambán. Sí, ¡Wow! Los Bambán son tremendo sí. grupo. Me encanta. Vale. ¿Cuál es la lección más importante que te han dejado tus padres? Puede ser tu mamá o tu papá o los dos o lo que sea. Eh, empatía, es ponerse en los zapatos del otro y ser solidarios. Ser solidarios. Sí. Qué bonito. Algo de lo que estés orgulloso en los últimos 12 meses. Muchas cosas. Estoy orgulloso de muchas actividades que hemos hecho en el marco de la OEA, orgulloso de mi equipo de trabajo, orgulloso de, 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 de- de las cosas que se han ido logrando con prácticamente cero recursos. Ok, Eh, digamos que eso es de lo que estoy orgulloso en los últimos 12 meses, que han sido 2 meses difíciles para la mayoría de nosotros, ujú, pero que dentro de todo lo difícil igual hemos logrado muchas cosas. exacto, me gusta. Mira, esta pregunta es un poco loca, pero a mí siempre me parece como súper divertida hacerla. Ujú. Este, y es, mira, si no importa el presupuesto, puede ser cualquier presupuesto, y te dicen, te doy todo este dinero para que hagas un road trip, ¿por dónde lo harías? ¿De dónde a dónde sería ese road trip? Eh, mm, podría empezar por el... Bueno, hay dos cosas que quiero hacer, Ujú, que tengo pendiente. ok, Uno es África. ¿Ya? Sí quiero hacer un viaje a África que está pendiente. Eh, desde Egipto, después yendo por Senegal, yendo a Camerún, al Congo, que igual yo me hice la prueba de ADN, entonces de ahí sale, ¿tu familia es del Congo? O sea, ¿tu genética viene de ahí? viene de varios sitios. Ok, Entonces hay un porcentaje en Nigeria, un porcentaje en Camerún, un qué porcentaje en el cool. Congo y todo eso. Yo sí quiero hacerme eso, me encantaría. Es es bien chévere porque tú, vamos a ver, tiene una idea de dónde viajar, ¿no? Cuando Claro, quieres total. hacer. Entonces, digamos que eso es uno y otro es hacer como un crucero por todo el mundo también, como parando en sitios y Ok. conociendo eso.
Bueno, pero eso va, eso viene, segurísimo. Sí, eso en algún momento, de todas maneras. Mira, la última pregunta es, ¿qué es lo mejor de ser negro y qué es lo peor? Lo mejor es cuando eres consciente. Ujú. Sí, claro, cuando eres consciente de que eres negro, sí, sí. Es ser consciente de todas las contribuciones, de todo el legado, de toda la cultura que han tenido tus ancestros y cómo han contribuido a la construcción del mundo. Okay. Y lo peor es el racismo y el impacto del racismo y lamentablemente la estupidez de la gente de, de seguir alimentando teorías que son teorías retrógradas y teorías inútiles que son delitos además. Ujú, ujú. Entonces, eso creo que es lo peor de ser negro, de ser víctima de discriminación racial. Y ahí, dependiendo, cuando hablo de negro, y hay otros cruces de identidades también que son más complejos, que también potencializa eso, ¿no? Porque una Claro, vaina es ser un hombre negro heterosexual y otra cosa ser una mujer trans negra en, no sé, en Brasil, total. ¿no? Sí, Entonces también ahí hay diferentes visiones también sí. de la interseccionalidad y nuestras identidades. Estuviste en Brasil y en Brasil, ¿qué aprendiste de las comunidades afro? O sea, ¿qué te gustó de haber estado ahí? Pues yo digo que en una vida anterior tuve que ser brasileño. Ok. Estaba atrás mío, estaba Salvador de Bahía. Eh, Es verdad. he conectado mucho con Brasil eh, y lo que aprendí es que no tenemos tanto en Perú, precisamente porque fuimos centro de la colonia de América del Sur, es el tema de la espiritualidad afro, Ok. ¿no? Cómo ellos están conectados con su espiritualidad afro, eh, y la resiliencia, ¿no? Porque Sí. es bien, es diferente, incluso aquí mismo en Estados Unidos, es diferente el impacto cuando uno en Venezuela, en Perú, Ujú, eh, nos matan por ser afro, ¿no? sí, Eh, pero en países como Brasil o aquí mismo, pues hay una posibilidad alta que te maten por ser afro. sí. De la resiliencia de los brasileros, que además fue el último país de las Américas del mundo en abolir la En esclavitud, abrir la esclavitud. Sí, sí. eh, y el legado de eso todavía está ahí, ¿no? O Sí. sea, yo creo que he aprendido muchísimo de eso eh, y de lo también de cómo ha sido la transición, porque en los últimos años ha habido toda una transición estar orgulloso de ser afro-brasilero. Y también me parece increíble de la miopía de los propios brasileros no afro, de no entender que ellos existen en el mapa precisamente por los afro-brasileros. Es una locura. Es como en nuestros países, en Perú, por ejemplo, que hay mucho racismo contra los pueblos indígenas y no se dan cuenta que están en el mapa por los pueblos indígenas. Exactamente. Exactamente. Que viene de ahí, sí, sí, sí. Qué fuerte. Además, el tema de Brasil, justo, yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar algún podcast o alguno de los programas de radio de Diana Uribe. eh, y son increíbles. Y hace unas semanas estaba escuchando justamente todo el proceso, pero es bien detallado de cómo fue la abolición de la esclavitud, el proceso. Y lo de Brasil fue dolorosísimo, porque básicamente ya el resto del mundo estaba consciente de que había sido un genocidio grandísimo, de que era una situación terrible, y el imperio portugués todavía encontraba las formas y las triquiñuelas políticas y económicas para no permitir que se aboliera la esclavitud en Brasil. Entonces fue como que, o sea, fue como muy cuesta arriba, o sea, casi que 80 años más tarde de cuando ya el mundo había reconocido que la esclavitud era un delito y lo que están haciendo estaba mal, fue cuando en Sí. Brasil dijeron, ah, bueno, ahora sí. Y tuvo que, o sea, tuvieron que pelear muchísimo por eso. Y es muy doloroso porque es que no fue hasta hace nada. O sea,
Sí, y lo más complejo en Brasil es que, como aquí en Estados Unidos es las idas y venidas, ¿no? Incluso Ajá, hace un poquito salió un caso, 2021, de una ujú, señora ya mayor, de más de 60 años, sí. que estuvo esclavizada. Puede Eh, ser. sí, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del caso, pero es un caso, si tú lo Lo voy a googlean buscar. ustedes, van a verlo. Esta señora debe tener entre 55 y 60 años y estuvo esclavizada por un profesor universitario, además, que además la escribió, recibió una pensión, con la pensión que ella recibía, que nunca se la dieron, pagaba la universidad a una muchacha, que creo que era la hija o la sobrina del tipo. Entonces, Wow, en pleno 2021. wow. Entonces, no es que, como tú dices, pasó hace poquito, pero sigue pasando, ¿no? Lo seguimos viendo, sí. Eh, a mí yo tuve la oportunidad de hace unos años ir a un carnaval en Brasil, en Ujú, Bahía, precisamente. ok. Y, y evidentemente en Bahía, que es la ciudad más negra del mundo fuera de África, Ujú, eh, pues en el carnaval la gente afro no disfruta, la mayoría trabaja. Trabaja vendiendo la cerveza, acomodando a la gente, o sea, y hay un día del carnaval que es el último, ujú, que ahí sí la gente que trabaja puede divertirse. ujú, claro. Entonces, digamos que inclusive cuando tú ves políticamente que Salvador de Bahía tiene 80 y tantos % de población afro y nunca han tenido un alcalde afro, que Brasil tiene el 56% de la población es afro y nunca han tenido un presidente afro. Ujú, Entonces ahí hay varias cosas estructurales que están mal, ujú, eh, y que inclusive ahora hay figuras políticas afro-brasileras que niegan, digamos, que atacan a la misma comunidad afro. claro. Entonces, creo que es también la figura del tío Tom, ¿no? También se replica y se va Ujú, replicando, ¿no? Pero creo que lo que nos puede enseñar Brasil es también, que inclusive Brasil ha tenido más impacto antes, con todo, incluso las barreras lingüísticas, ujú, en el movimiento internacional, sobre todo con la gente de arte, ¿no? A Díaz ujú, del Nascimento, que fue un diputado afrobrasilero, pero además fue el creador del Teatro Experimental del Negro, ok. que además fue súper interesante porque él crea el Teatro Experimental del Negro, porque él en Perú fue al teatro municipal y vio que un blanco pintado de negro interpretaba a un negro. Y el tipo regresó indignado, regresó con la idea y decidió formar el Teatro Experimental del Negro en Ok. Brasil, para poner en escena también las historias afro a través Claro, del teatro. claro. Pero además eso también, eh, como también la gente de arte también ha impactado también en la lucha antirracista, en todos Ujú, lados, ¿no? En Estados Unidos, inclusive ahora con George Floyd, vieron muchísima gente del mundo del espectáculo, muchos deportistas hablando, y los periodistas conservadores callándolos, ¿no? Queriéndoles callar, ¿no? No, tú dedícate a jugar la pelota, le decían a Jerome Blaze. ujú, Y LeBron James ha hecho cosas que el Estado no ha podido hacer. O sea, el tipo ha becado una infinidad de gente, está mandando a la universidad a una infinidad de gente, y eso es responsabilidad social claro. con tu propia gente. Sí. Y eso lo puede hacer LeBron Lane, pero también lo puede hacer LeBron James, pero también lo puede hacer alguien de a pie, Ujú, dando alguna asesoría, enseñando matemática a un chico o a la propia familia, a un primito, etcétera, o motivando a la gente, mira, yo pude a la universidad, tú también puedes, o exacto. siendo mentor. Creo que eso también podemos hacer, ¿no? Tú hablabas de, bueno, Betty Gabriela y ser mentor, es algo que pueden hacer con uno, pero también yo he sido mentor de gente no afro, Claro. y, y puedo ser mentor de gente afro también con muchísimo gusto. Entonces, es también como tú también quieras también transmitir lo que sabes.
¿no? Claro, total. Y dar consejos, decir, mira, yo ya pasé por ahí, me caí, te aconsejo que no vayas para que no te caigas como yo. Claro, claro. De eso se trata. Bueno, entonces si alguien quiere recibir tu mentoría, te puede escribir, porque Sí, yo voy a dejar tu mail aquí, por si dale. hay alguien que esté interesado en aprender de derechos humanos, de cualquier consejo que Roberto le pueda dar, porque eres una enciclopedia, imagínate, 11 años trabajando en la Organización de Estados Americanos, todo el activismo que hiciste en Perú, de verdad, Roberto, muchísimas gracias porque estás haciendo un maravilloso trabajo. Muchas gracias, Gisette. Igualmente, tu trabajo es maravilloso y lo voy a seguir lo voy a seguir más de cerca. Y gracias a Betty Gabriela por presentarnos. Gracias a Betty por presentarnos y de verdad un placer a ver que hayas aceptado la entrevista y esta conversación fue muy nutritiva. Y nada, muchas gracias por estar en Negra como yo. Gracias a ti. Espero se hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista. Roberto, nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo. Sé que es difícil el camino porque hay mucha burocracia por delante, sobre todo cuando se trata de temas que afectan a tanta gente a tan gran escala. O sea, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, o sea, es todo el continente americano, eso es mucha gente, eso es mucha gente. Y tener que hablar para todos ellos y por todos ellos es una labor muy importante, así que yo estoy muy, muy agradecida por haber tenido la oportunidad de conversar contigo, Roberto, y de conocerte más a profundidad. Y bueno, nada, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.